Ya estamos con la doctora Genara Margarita Santana. Vamos a hablar de sífilis, vamos a hablar de cólera. Muchas gracias por venir. Margarita, ¿cómo estás? Muy bien, sí, un poco de tiempo, sí. Estaba de vacaciones un poco tiempo. Así es. Hablemos del cólera. El cólera y la sífilis no tienen ninguna relación. No ¿Y por qué como al mismo tiempo están las dos circulando en el país? Mira, porque yo recuerdo que la sífilis es una enfermedad contagiosa. Venérea. Sí, así es. Que antes se usaban mucho las prostitutas y esas cosas. Y después dejó de existir porque las prostitutas saben más que cualquiera, se protegen más que las que no son. Sí. Entonces, ¿cuál es la relación de una y otra? Mira, vamos a comenzar por la sífilis, que es uno de los problemas que está llevando a muerte y mucha morbilidad, sobre todo en recién nacidos. Pero es un problema que está surgiendo no solo en República Dominicana, sino en Estados Unidos y muchos países de Latinoamérica. Han visto cómo se ha incrementado el número de pacientes con sífilis. Pero es bueno decir que esta es una enfermedad milenaria, de muchos siglos, tal y como tú lo dices, una enfermedad de transmisión sexual, que a partir de 1981, cuando surge el SIDA, comienzan a educar para la prevención del VIH-Sida y ahí se controlan todas estas enfermedades de transmisión sexual. Parece que se ha bajado la guardia en ese sentido y nuevamente resurge la sífilis y los pediatras sobre todo no está llamando la atención como estamos viendo niños recién nacidos. Porque se contagia a los niños. La madre se lo transmite al niño, pero lo más llamativo de esto es que es una enfermedad que tiene su protocolo de manejo, que el Ministerio de Salud Pública lo tiene establecido, que la madre comienza su chequeo a tiempo, que nada más es disponer del protocolo de manejo de hacerle la prueba a la embarazada en el primer, segundo y tercer trimestre para poder evitar que ese niño nazca con la enfermedad. Y vemos cómo no están llegando los niños con la enfermedad, es decir, está fallando el protocolo por parte de nosotros mismos, quizás los médicos. Y es ahí donde no ha llamado a la atención y es ahí donde queremos llegar, que los médicos, sobre todo los ginecólogos, entiendan que es una enfermedad prevenible, muy fácil, todas las pruebas disponibles a nivel público y privado, el tratamiento el más económico de los antibióticos, también disponible a nivel público y privado. Entonces nos llama poderosamente la atención cómo tenemos una incidencia tan alta de niños recién nacidos con esta enfermedad. Sí tenemos la prueba disponible, la madre va al médico y el tratamiento también es asequible. Porque antes eso era un problema de prostituta, ¿verdad? No se cuidaba. Pero ahora las prostitutas, después del SIDA, se protegen más que muchas mujeres, hombres casados, pero con mujeres en la calle, que no son prostitutas. Entonces van y como las mujeres tienen confianza, tienen relaciones con sus esposas. Pero parece que por ahí anda la cosa. Mira, lo estamos viendo no solamente a nivel de gente de la calle, como decimos, sino que también lo estamos viendo en pacientes que van al sector privado, que tú sabes que hay una población que va al sector privado, más sin embargo sus niños están naciendo con sífilis. Entonces es bueno llamar a la atención. Hay mujeres que son infieles y que tienen más de una relación. Sí, definitivamente. Y los hombres ni se digan. Definitivamente. Entonces no se cuidan uno y otro. Hay que protegerse. Y si está embarazada la mujer. Con más razón. Con más razón. Hay que protegerse, hay que tener sexo protegido y los médicos deben de saber que existe el protocolo que se debe de aplicar en el primer, segundo y primer trimestre del embarazo para evitar que esa madre pueda tener o un aborto si se infecta en el primer trimestre o un niño con malformaciones congénitas diversas y en lo peor de los casos la muerte. Que hemos visto niños morir por sífilis, cosa que llama mucho la atención, vuelvo y reitero, por ser una enfermedad con un tratamiento económico que lo disponemos en todos los centros de salud y también las pruebas al alcance de todos. No hay por qué morir un pacientito de sífilis. Doctora,
hablar de sífilis en este tiempo es como decir, para mucha gente eso ya ¿Pasó a la había historia? pasado la historia. Así es. Porque realmente, digo, eso era porque realmente se atacó y era prácticamente algo como cero. Sí. Entonces, ¿a qué se debe? Porque existe la promiscuidad, existe la situación de la falta de protección, existe lo que es la parte de la prostitución también, eso es normal, ahora en todas partes. Pero, ¿qué clase de la clase de sífilis que está corriendo? Mira. Porque tenemos la primaria, secundaria y la terciaria. No, pero esos estadios se determinan dependiendo del momento en que el niño se contagia. La sífilis es una sola, producida por un treponema pálido que se transmite solamente por relaciones sexuales y que se puede transmitir través del de la chancro. madre a hija. Eso es una parte de la enfermedad. Esos son de los hallazgos propios de la enfermedad, lo que me está mencionando. Sí, porque ese es supuestamente que contagia. Pero básicamente lo que falta es educación en la sexualidad, educación sexual. Que la gente tenga la conciencia que si tiene un sexo desprotegido y corre riesgo de padecer cualquiera de estas enfermedades de transmisión sexual, no solamente sífilis, gonorrea, Sí. VIH. Ahora hay una campaña con una pastilla contra el VIH que dice que se puede tomar y la persona puede tener el sexo y no contaminarse, pero entonces está en riesgo de contraer otras de esas de enfermedades de transmisión sexual y quizá, no puedo decir qué es lo que ha influido, pero quizá eso puede ser de las causas que ha hecho que la persona deje de usar el preservativo, entonces adquiera otras enfermedades de transmisión sexual en el caso de la sífilis, que es lo que estamos viendo en este momento. Doctora, conversaba yo con una farmacéutica recientemente, unos 10, 15 días, y me sorprendió cuando ella me pone el tema de la sífilis. Ah, okay. Cuando ella me dice cómo la gente está yendo a la farmacia, sobre todo en la parte de Santiago Oeste, donde está ese establecimiento, que por qué aquí se está incrementando esto de la sífilis y en la farmacia se refleja cuando van los pacientes o la persona que está afectada a buscar medicamentos. Entonces, ¿cómo ha evolucionado la tasa de la incidencia en la República Dominicana? Mira, es lo que te digo. Cuando comenzó en el 1981 el VIH-Sida, que era una enfermedad a la cual todo el mundo le temía, porque ya no le temen tanto, por toda la intrínculo que tiene la enfermedad, la discriminación, bueno, no tengo que hablarle de eso. Pero en ese momento se comenzó a educar con relación a lo que es un sexo protegido para evitar esta enfermedad. Y al protegerse para evitar el VIH, también se protegían para tener otras enfermedades. Al no estarse protegiendo para VIH, es lo que pienso, es lo que me llama la atención que pueda estar sucediendo. Entonces, ahora han resurgido estas enfermedades. ¿Qué recomendamos a la persona? Seguir usando su preservativo, porque usted va a evitar el VIH, va a evitar la gonorrea, la sífilis, hepatitis B y hepatitis C, que son enfermedades de transmisión sexual. O sea, que es mejor que todos los medicamentos. Es mejor. Vamos ahora al cólera. ¿Qué es el cólera y cómo se contagia? Sí, el cólera es una enfermedad transmitida a través de la vía feco-oral. ¿Qué significa esto? Adquirida a través de alimentos contaminados con la bacteria Vibrio cólera. El Vibrio cólera vive en las aguas. La persona puede ser portadora del virus, de la bacteria, la expulsa, contamina las aguas. Al contaminar las aguas, usted se la toma y puede tener la enfermedad. Es una enfermedad que se caracteriza básicamente por un cuadro diarreico muy exagerado que le llama la atención a todo el mundo. Si es un niño lo deshidrata rápidamente, si es un adulto se deshidrata mucho más rápido, porque es como si se quiere que la bacteria entra al intestino y aquel gatillo que nosotros tenemos en el intestino para controlar los líquidos, esta bacteria la destruye, entonces el paciente va a tener un cuadro diarreico muy exagerado.
Después del 2010, cuando tuvimos cólera en Haití, que llegó a República Dominicana, en tiempos esporádicos surgen brotes de la enfermedad. En República Dominicana hace mucho tiempo que no surgen, pero ya ahora mismo tenemos el brote en Haití. Inmediatamente tenemos una enfermedad en Haití, como tenemos un éxodo muy constante de haitianos que entran y salen, entonces República Dominicana tiene que estar en alerta epidemiológica para evitar que puedan surgir brotes. Pero ¿qué sucede con las enfermedades infecciosas? Sobre todo ahora con las lluvias, se exponen los acueductos. Ustedes saben que el agua potable no está al alcance de todo el mundo y la cogen de los tubos que se pueden contaminar y eso es un riesgo. Entonces, una cosa que tenemos que tener claro ahora los médicos es que cada vez que estemos frente a un cuadro diarreico debemos pensar en la posibilidad de cólera, porque es la diarrea que nos puede matar instantáneamente a un paciente por la deshidratación. Una vez se decía que hasta los botellones de agua estaban contaminados. Y usted tomaba esa agua o tomaba el agua porque cuando hacían esos análisis, de que el agua tenía bacterias y usted se la tomaba y podía darle cólera. Esta situación de cólera, que se lo indicamos a los haitianos, porque realmente los dominicanos no teníamos tanto, no frecuentaba tanto esa enfermedad. En esto, realmente el agua es lo que puede dar la principal fuente. Alimentos contaminados, crudos, sobre todo los mariscos crudos, no es recomendable comerlo. A través de ellos puede contaminarse porque la bacteria puede vivir en agua salada también. No es recomendable comer ensalada cruda, porque ustedes saben que las aguas arrasan con todo lo que está en la tierra. Entonces, una de las principales medidas para evitar esta enfermedad es higiene total. Todo lo que no vamos a comer, principalmente evitar comer comida cruda, sobre todo las ensaladas. Y si la vamos a comer, tenemos que clorar el agua con la cual la vamos a lavar para poder eliminar la bacteria si estuviera contaminada y que no pueda afectar a nosotros. La higiene de las manos, principal medida de transmisión de infecciones a nivel mundial. Higiene de las manos antes y después de ir al baño, porque ya sabemos que a través de las evacuaciones es que sale la bacteria. Si no nos lavamos bien las manos y preparamos los alimentos, entonces podemos contaminarlos y pueden contaminarse las demás personas. Y en caso de que surjan brotes de diarrea, después de pasar toda esta tormenta de lluvia, tenemos que estar con ojo avisorio para descartar que esos brotes no sean por cólera. Porque vuelvo y reitero, tenemos un éxodo constante de inmigrantes que vienen y ahora ese país está enfrentando una epidemia, no una epidemia, un brote de cólera. Doctora. Epidemia y brote. Brote se limita a un espacio X. Sectorial. Sectorial. Epidemia, varios lugares. ¿Hay o no aquí en el país? Ahora no podemos decir que hay porque no hemos diagnosticado casos. Doctora, estamos retrocediendo en el tiempo y la muestra es una enfermedad. Estamos retrocediendo en el tiempo y la muestra es que una enfermedad que ya uno creía olvidada como la sífilis, al parecer no. Ahora pregunto, ¿qué están haciendo las autoridades para combatir estas enfermedades? Mira, realmente cada vez que se presentan estas enfermedades están los protocolos de manejo. Eso es, en todos los hospitales públicos y privados están los protocolos de manejo para las enfermedades. Pero se aplican. Ahí es donde está la deficiencia, porque quizás no todos lo aplicamos. Entonces, uno de los llamados que quiero hacer a los que nos están viendo, sobre todo a los colegas médicos, es pensar en esta enfermedad. Proteger a su embarazada que les va a su chequeo, porque es muy lastimoso que una mamá que vaya mes tras mes a un médico, su hijo le nazca con esta enfermedad. Deja mucho que decir. Entonces, no queremos curar,
porque el problema de nosotros, la medicina de nosotros, y no solamente en República Dominicana, porque el aumento en la sífilis no solo lo estamos viendo en Dominicana, Estados Unidos ha duplicado sus casos, Latinoamérica por igual. Entonces, lo estamos viendo en todos los países, hay fallos de todo el sistema, en todos los países, sobre todo de nosotros los médicos, porque eso no es de que el Estado no te proporcione el medicamento, que no te dé el protocolo está. Y vuelvo y reitero, el medicamento más económico para tratar la sífilis, no lo voy a decir porque no se debe, porque no vamos a proporcionar nombres para que no vayan a la farmacia directamente, Sí. pero es el más barato de todos los antibióticos que disponemos, el del tratamiento de la sífilis. Entonces no se justifica que nazca un niño con sífilis. Pero donde Y ustedes para van, el los productos cólera- terminados, escúchame, Vesca, un segundito. Donde ustedes van, donde ustedes llegan, el producto terminado, porque usted maneja niños. Sí, Sí, entonces el problema está en los adultos. sí. Y ahora, esa educación que usted está pidiendo, la parte de formación que usted está pidiendo, es a los adultos. Claro. Porque ya donde usted llega el producto Claro. terminado Claro y que dañado. sí. Claro que sí. Claro que sí. Es los adultos que debemos de... Doctora, Sí. a mí me preocupa mucho que la salud sexual solamente se limite a una pastillita y a un condón. ¿Por Sí. qué? Cuando es más para allá que un simple condón. Porque usted sabe que en nuestro país, vuelvo y reitero, somos muy dados a curar, no a prevenir. Y eso comienza desde la escuela, a hablar de transmisión, de enfermedades de transmisión sexual y de prevenir enfermedades de transmisión sexual. Mientras no dispongamos de esa educación sexual en las escuelas, vamos a estar viendo estas enfermedades. Y debo decirle que la mayor estadística está entre las personas jóvenes, precisamente por esa deficiencia que tenemos. ¿Y la zona ¿Existen del país? vacunas disponibles y quiénes deben Para esa usarlas? enfermedad, para el cólera hay vacunas, Ay. pero es una vacuna que no es costo efectiva porque su eficacia es muy corta. Ahora, cuando vamos a un país donde hay brote de la enfermedad, se recomienda usar la vacuna. ¿Qué tiempo dura? Apenas 3 a 6 meses, que es muy poco. Pero existen. Existen, sí, Es existen. importante. Sí, existen. Incluso cuando hubo la catástrofe de Haití, se aplicaron a todas las personas que iban a hacer la misión para Haití. Y hay zonas del país donde el cólera es más amplio. Mira, en la 2010-2012 hubieron diferentes brotes en diferentes lugares. De hecho, no sé si ustedes recuerdan a Navarrete, que hubo un brote de cólera debido a contaminación de Yo lo las que aguas. recuerdo era a Gurabo y a Navarrete también con el SIDA. Recuerden. Sí, Con sí. el acueducto, se determinó que fue el agua del acueducto que estaba contaminada en ese momento. ¿Qué provocó? Porque en estos casos, y principalmente lo que es septiembre, octubre y noviembre, siempre son los casos que llegan los casos de estos brotes. Sí. ¿Por qué razón no se promueve una campaña de orientación que permita que lo que estamos solicitando, lo que la gente se eduque, eso pueda suceder? Mira, la salud debe ser una responsabilidad de todos. Es verdad, la salud pública y los ministerios tienen su mayor, y se te ha dado cuenta con el dengue ha pasado, Sí. se ha mantenido la campaña durante todo el año y hemos visto cómo ha disminuido el dengue, gracias a Dios, esperemos que en los próximos 2 años no aparezca porque es cíclico. Generalmente cada 3 a 4 años vienen grandes epidemias, esperemos que ahora no. Pero lo que pasa para esta época también es que los factores, las condiciones climáticas sobre todo, los cambios climáticos favorecen a que aparezcan todas estas cosas. Y no hablar de cólera y sífilis que tenemos su forma de cómo se transmite, sino también hablamos de infecciones de vías respiratorias, que No, ya eso- ustedes saben que hay bastante. Esa gripe, eso no. En Haití, ¿hay una proporción amplia? ¿O aquí en el país también se sabe de algunos casos? En Haití ahora se ha hablado de brotes,
Pero en República Dominicana, y te puedo decir porque trabajo en un hospital pediátrico y no hemos visto todavía ningún caso, ni las autoridades han reportado casos en República Dominicana. Pero el que esté en Haití significa que nosotros tenemos que estar en alerta. Hablamos de cólera. Sí, debemos de estar en vigilancia. ¿Y aquí? Aquí precisamente. O sea, porque aquí hay una entrada más, ya no tan masiva, pero sigue siendo amplia. Claro, de que haitianos. sí. Claro que sí. Entonces, uno da la mano demasiado. Aquí en este país a uno le da la mano. Yo no quiero que me la den, pero no puedo decir que no, porque dicen que yo prefiero que me den un beso en la mejilla. Mira, si una y cosa, que no me den la mano. Si una cosa importante nos dejó la pandemia del COVID fue que aprendimos a lavarnos las manos. Y gracias a Dios disponemos de alcohol gel, yo siempre que es tan efectivo como lavarnos las manos con agua y jabón. Y en estos momentos, para evitar estas enfermedades, sobre todo el cólera que se transmite a través de la vía feco-oral, lo más importante es la higiene de las manos y saber que si voy a comer alimentos crudos, debo de higienizarlos bien, sobre todo las ensaladas, para poder ser infectada por estas bacterias. Pero qué curioso, aprendimos a lavarnos las manos, pero a hacer el amor sin condón. Así ya aprendimos, pero no todo el mundo tiene esa costumbre de lavarse las manos. Sí. No, ya hay personas que sí tienen manía, como yo, que de lavarse, porque cada vez que una gente me saluda, saco mi alcohol de la cartera. Así es, pero no delante de... Sí, claro. Delante de ellos, porque la gente se molesta. Pero eso no debería ser molestia. Claro. Debe ser que la gente ya por costumbre mejor me abrace y no me dé la mano. Vuelvo y te reitero, Bélgica, no hace mucha falta la educación para la salud. Finalmente, ¿qué debemos hacer aparte de lavarnos las manos? ¿Qué debe hacer salud pública? Bueno, salud pública debe de tener la población informada. No se mete en rojo. No. No, yo, la bota. Yo nunca me meto en rojo, porque yo no pago de donde no me corresponde. Oye, tiene la piel... No, yo nunca me paso de lo que no me corresponde. Por eso siempre digo, no me pregunten de estadística, que eso no lo doy yo. Porque yo no sé de estadística, eso lo tiene que dar quien lo tiene que dar. No, por ahí a la votan, por eso si viene el chiquito. Y hay que poner en un minuto. Bueno, mira. El chiquito que no es de Puerto Plata. No es de Puerto Plata, sino el viejo director o presidente del colegio médico. No, lo que pasa es que para eso usted en los hospitales debe de hacer su trabajo, para poder hablar. Y cumplir. Muchas gracias, doctora, siempre disponible para estos casos tan importantes que ocurren en el mundo y sobre todo en el país. Sí. Conversamos con la doctora Genara Margarita Santana del tema sífilis, cólera. Así es que en otra ocasión vamos a seguir hablando de otros temas. Muchas gracias. Bueno, esperemos que las aguas no nos hagan hablar de mucho más. Bueno, vamos a ver lo que va a pasar esta semana completa. Ella es infectóloga y trabaja en el Hospital de Niños Dr. Arturo Grullón y en Clínica Unión Médica. En la Unión Médica. Sí. Yo tenía una confusión con la otra que está al frente. Sí. Hacemos una pausa y volvemos.